Cambiamos de tema inmediatamente y también de ubicación, a analizar una temática importante en lo que es la seguridad en los centros penitenciarios, también gendarmería. Acá hay todo un sistema que está siendo puesto en la palestra, considerando el homicidio que fue registrado en la cárcel El Manzano el pasado lunes. Para ahondar en esta materia me acompaña el académico UDEC y también ex fiscal Andrés Cruz. Profesor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en TV1 Noticias Central. Por favor, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar de un tema que es extremadamente relevante y que lamentablemente en general está en un segundo plano. Nadie lo aborda porque políticamente la verdad es que las personas que se encuentran al interior de los establecimientos penitenciarios generalmente no tienen derecho a voto. Nos gustaría analizar entonces este panorama. Bueno, no está de más destacar el homicidio registrado en la cárcel El Manzano y bueno, de acuerdo a lo que también destacaba el mismo subdirector, desde aproximadamente hace 40 años que no se registraba un hecho de tal nivel de violencia y obviamente llama a la atención y está siendo analizado todo lo que es ¿qué tanto existe de seguridad para la población penal o incluso para los mismos gendarmes al momento de hacer estos trabajos? Ahora, de nuevo, sabemos que no es sorpresa de que en una de esas existen presencia de armas cortopunzantes, pero usted, que también le tocó asumir ese rol de fiscal en este mismo sentido, esto tampoco es una realidad del todo nueva, que digamos. No, lamentablemente, por lo menos, no solamente cuando me desempeñé como fiscal, sino que con posterioridad, se pudieron constatar o denunciar varios hechos que estaban vinculados con la muerte, homicidio al interior de estos establecimientos penitenciarios y que obviamente nos empujan a tomar medidas para evitar de que esto se vuelva a replicar en el tiempo. Obviamente la situación, la tragedia que se dio a conocer hace pocos días en términos de una situación en la que un interno fue decapitado por otro, atendía circunstancias que al parecer nos conducen a concluir que estamos frente a un sujeto que se encuentra mentalmente enajenado y que obviamente nos llama a nosotros a preguntarnos ¿quién fue el que finalmente determinó, diagnosticó a esta persona para que se encontrara con otro individuo privado de libertad en la misma celda? ¿Habían elementos que pudieron habernos a nosotros prevenir esta circunstancia para evitar de que ocurriera? Bueno, son circunstancias que habrá que indagar para que no vuelva a pasar más adelante. Lamentablemente sí, hay que tomar en cuenta que en Chile el derecho penitenciario, yo creo que una realidad no solamente chilena, sino que también latinoamericana, no ha sido abordada del modo en que se requiere. Claro. Efectivamente, las organizaciones criminales toman el control de estos lugares y luego que las personas que se encuentran privadas de libertad egresan de estos centros, terminan siendo soldados, y no solamente por propia voluntad, sino que muchas veces amenazados, amedrentados por estas organizaciones que logran desarrollarse en estos centros penitenciarios. Hay que tomar en consideración también que tenemos nosotros funcionarios que se desenvuelven al interior de estos centros y que ameritan un apoyo significativo en recursos para que logren finalmente el objetivo, no solamente de mantener a estas personas privadas de libertad, de resguardar la seguridad de los internos y de ellos mismos, claro, esencialmente, y además de lograr el objetivo principal, que es la resocialización de las personas una vez que hayan cumplido con sus penas privativas de libertad. Acá también lo que se denuncia, profesor, es como todo lo que es el actual sistema de cómo se falla y cómo se asigna, o quizá qué tan capacitadas están nuestros, en este caso, las cárceles de máxima seguridad para poder dar... Porque, a ver, acá hay algo que nuevamente se está investigando, las circunstancias, si bien las autoridades hablan de que el sujeto que habría cometido este homicidio está enajenado, si es una persona que enajenada está catalogada de esa manera, el motivo por el cual fue asignado a este centro penitenciario tampoco se condice mucho, considerando que obviamente con los ilícitos correspondientes, pero es gente que está, por sonar en un lenguaje más coloquial, está dentro de sus cabales, por decirlo de una manera. Entonces acá parece que hay una falencia de mucho más arriba de cómo se determinan estas causas y al mismo tiempo cómo se va determinando qué reo va a ir a tal centro y qué persona no. O sea, yo pienso que va de mucho más arriba, si es que es el caso también. Es súper fácil juzgar a personas que se desenvuelvan e intentan hacer gestión con los medios de lo que disponen. Okay. Estamos hablando que no todos los centros penitenciarios, pero los que uno ha tenido la oportunidad de conocer, tal vez muchos de ellos son lo más parecido al infierno que hay. Es decir, hay pocos recursos, son espacios que están absolutamente sobreexigidos y sobrepoblados, y tenemos también personal administrativo que tiene que gestionar justamente esto con lo que hay.
con recursos que son extremadamente limitados, muchas veces muchas de estas personas, no porque no quieran, simplemente porque no han recibido la capacitación por quien corresponde para los efectos de hacer frente a estas dinámicas que se dan al interior de este tipo de establecimientos. Es lo mejor que se dispone en estos momentos, es lo que está tratando. La verdad es que eso es lo mejor, está mejor expresado. Frente a lo que hay, frente a lo que se dispone, me consta que hay un esfuerzo significativo para lograr evitar de que esto se desborde de mayor manera de lo que ya se encuentra. Y por lo tanto acá es un llamado a las autoridades políticas y a nosotros mismos como comunidad de dejar de quejarnos y manifestar que tenemos problemas con la seguridad si nosotros mismos somos responsables de no estigmatizar, de evitar de que estas personas finalmente al momento de lograr egresar tengan una oportunidad y finalmente no se vean permanentemente impedidos de resocializarse por la conducta que nosotros realizamos hacia ellos. Profesor, usted, bueno, como decíamos al principio, fue ex fiscal y obviamente también muchos de esos fallos me imagino que involucraron al mismo centro penitenciario o incluso dentro del mismo veredicto final estaban las recomendaciones o también se asignaban a los distintos reos, pero acá hay un escenario que se abre, que es, para empezar, que ya las cárceles en nuestro país están sobrepasadas y también en las mismas facultades, o qué tan seguros son estos recintos al final del día. A su juicio, ¿cuál piensa que deberían ser las lecciones principales y ojalá las que se estén discutiendo durante los próximos días para poder, ojalá, evitar futuros episodios como estos a lo largo del tiempo? Bueno, indudablemente que primero evitar, yo no soy para nada un garantista, pero creo que es importante no abusar de la medida cautelar de prisión preventiva. Nosotros tenemos una formación en la que, al parecer, frente a la comisión de cualquier hecho punible, la regla es que apliquemos directamente la prisión preventiva como medida cautelar, pensando que es una pena cuando es una medida para resguardar los fines del procedimiento, y eso hace que se sobreexija los centros penitenciarios y esto haga obviamente que tengamos que destinar una mayor cantidad de personal para los efectos de resguardar justamente a estas personas en desmedro de aquellos que requieren mayor grado de atención, como son los sujetos más peligrosos ya condenados por el sistema. Además, efectuar una segregación adecuada, tomar en consideración que tal vez tengamos que abrir las puertas para medidas distintas de las penas privativas de libertad, sobre todo aquellos delitos que tengan asignadas penas muy bajas, en las que en realidad la resocialización no se va a conseguir y que terminan siendo vías para estigmatizar y para abusar de los espacios de los que no disponemos. Y obviamente también generar cárceles o centros penitenciarios de alta seguridad en las que realmente podamos nosotros recluir a los individuos que realmente sean peligrosos, que los hay y lamentablemente no son pocos, y más aún en un contexto y una realidad que es completamente diferente a la de otros tiempos. Hoy en día las organizaciones criminales tienen poder para lograr manejar este tipo de establecimientos y el objetivo es evitar justamente ese control, integrando personal habilitado que logre efectivamente evitar ese tipo de dinámica al interior de este tipo de establecimientos penitenciarios. Y en este mismo sentido, porque de nuevo, de acuerdo a lo que se destaca, de acuerdo a la información oficial, es que esta persona que cometió el ilícito está, bueno, enajenado, citando obviamente, debería entonces existir también quizá, estoy rescatando un poco la idea, existir un segmento donde se segmente a estas personas que en este caso podrían estar fuera de sus cabales o fuera de su... Es una pregunta extraordinaria. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día hay un mecanismo que se denomina de medidas de seguridad, que es aplicable respecto a todas aquellas personas que son enajenados mentales o que caen en situación de enajenación mental, sin perjuicio de las disposiciones pertinentes que se encuentran en el Código Sanitario. Y hoy en día nuestra regulación es absolutamente insuficiente, no hay espacio para los efectos de atender a aquellas personas que se encuentran enajenadas mentalmente y que, recordemos, son inimputables. Lo que ocurre es que constituyen un peligro para sí mismos o para la sociedad y por lo tanto, obviamente, los centros penitenciarios no son para tener a estas personas. Deberían haber establecimientos hospitalarios especiales para este tipo de individuos que logren finalmente atenderlo y, ¿por qué no?, darles el tratamiento adecuado para que estén en una condición que les permita volver a la vida común. Esto está dentro del gran contexto de la salud mental. En nuestro país está demasiado desatendida esa circunstancia y esta es la parte más dura de la salud mental. Claro. Es decir, respecto a aquellos individuos que incurren en acciones delictivas que ponen en riesgo no solamente la propiedad, la integridad corporal, sino que incluso la vida, como al parecer se trata de esta circunstancia específica y que el sistema no es capaz de atender. Actualmente hay muchas resoluciones que han emanado de la Corte Suprema vía de acciones de amparo
en la que se obliga finalmente a personas o a estos establecimientos penitenciarios que trasladen a los hospitales psiquiátricos a aquellos individuos, y los hospitales psiquiátricos lamentablemente no tienen cabida, no tienen capacidad para seguir albergando a estas personas, y se producen este tipo de situaciones en las que, en primer lugar, no logramos diagnosticar adecuadamente esta enfermedad mental, y en segundo lugar, los mantenemos al interior de un establecimiento penitenciario, aun cuando su lugar no es el adecuado, para evitar de que coloquen en riesgo no solamente a sí mismos, sino que también al resto de la población carcelaria. Me precisan acá, en Concepción existe solamente la existencia de un hospital de ese tipo de características, así que bueno, también está colapsado en ese... Bueno, es que además hay que tomar en consideración que habría que distinguir entre aquellos que son de tránsito con aquellos que tienen personas definitivamente al interior. Exactamente. Cuando se trata de una medida cautelar, es una medida de seguridad, una internación provisoria. Esta internación provisoria se tiene que cumplir en tanto en cuanto no se establezca por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo penal si efectivamente esta persona incurrió en la conducta respectiva, y se aplica una sanción que dependerá finalmente su extensión del tiempo de tratamiento que sea adecuado a un establecimiento hospitalario. Pero ya eso es irregular. Un tribunal, con todo el respeto del mundo a los señores magistrados, pero que está compuesto por jueces que no tienen la preparación adecuada para determinar cuál es el tratamiento que tiene que seguir una persona que se encuentra enajenada mentalmente, no deberían intervenir en este tipo de asuntos. Analizando un poco las circunstancias de lo que fue este homicidio en el centro penitenciario del Biobío, antes conocido como el centro penitenciario El Manzano, bueno, obviamente es algo que tiene que ser abarcado desde las mismas autoridades de justicia para ver cómo evoluciona este sistema. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, y estar preocupados porque es una temática que lamentablemente, frente a la irrupción del consumo de droga, se va repitiendo cada vez más por el daño orgánico que se produce por el consumo de este tipo de sustancias. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. No se despegue de TVU Noticias Central. Muy amable.